Entonces, ¿qué dice Osbara Tonti Osbara? No se come calabaza en la religión, porque la calabaza es para hacer el bo. ¿Qué se hace mucho en Osbara Tonti Osbara? La calabaza cuando entra a la casa, los hijos baramey no pueden permitir que nadie se la lleve. Ustedes no pueden regalar calabaza. Ustedes, quien les regale la calabaza, a un hijo baramey le regalan una calabaza en una fiesta de santo, porque muchas veces me ha tocado ver cómo las personas han ido a un tambor, ha habido calabaza en el trono, en la plaza, y el santo ha venido a la tierra y ha agarrado la calabaza y se la ha regalado a un iguoro. Y la gente la ha botado, la ha regalado más para adelante. Eso es baramey. Cuando usted el santo le regale una calabaza o alguien le regale una calabaza o a cualquier santero, aunque no tenga baramey, eso usted lo lleva para su casa y se lo pone al santo. Esa calabaza se abre, porque hay quien dice que baramey no se pica calabaza. Yo considero que eso es un error. Baramey, respetando a los mayores. Creo que a veces la gente no sabe interpretar los pataquí y las historias. Con baramey sí se puede, sí se abre la calabaza, incluso se carga y se le pone al santo. ¿Por qué? Porque Ochun, ¿cómo Ochun descubrió la riqueza? Cuando abrió la calabaza. Entonces, ¿cómo vamos a decir que con baramey no se pica calabaza? Si Ochun no llega a abrir la calabaza, no la llega a picar, no se hubiera dado cuenta de la riqueza. Quiere decir que con baramey se abre la calabaza y se carga. ¿Con qué? Con pescado, utima y tostado, se le ponen monedas de diferentes países, aquellas personas que tienen negocio en otras tierras, que tienen entrada y salida de dinero de otros países, se le ponen monedas de distintos países, se le pone maíz, aguardó, que era el dinero en una de aquellas épocas, se le ponen caracoles, cauré, que representaba el dinero también en aquella época. O sea, la calabaza me gusta mucho cuando hay problemas económicos y atrasos en el negocio o atrasos económicos. Yo se coge una calabaza y se carga, se le ponen 16 caracoles, se le ponen 16 granos de maíz, se le ponen 16 monedas de distintos países o del país donde usted vive, se le pone a eso harina de maíz, se le pone adentro un poco de pescado, maíz tostado, y se termina un poco de manteca de corojo, y por último se le echa miel oñí, se le pone a Ochun o a Changó, por Osbara Tonti Osbara, para que Ochun o Alegba, para que Ochun y Changó Alegba traigan la riqueza, o al santo donde ustedes tengan Osbaramey. Si lo tienen en Ochun, Ochun, si lo tienen en Changó, Changó, si lo tienen en Alegba, si lo tienen en Obatalá, en Ogún, en Ochosi, en Yemayá, en el oricha donde ustedes lo tengan, se carga la calabaza, porque eso que ustedes le van a poner adentro a la calabaza, adentro es la riqueza que ustedes van a recibir a través de ese sacrificio. Porque Osbara Tonti Osbara, las calabazas venían cargadas, venían llenas de oro y de joyas y de riqueza. Entonces se carga la calabaza con 16 monedas de distintos países, 16 caracoles, 16 granos de maíz, se le pone pescado, tima y tostado, corojo y un poco de harina de maíz, y se le pone adentro. Ya si queremos irnos para el brujo fuerte, podemos buscar el palo jalajala o el palo vencedor, y se lo ponemos adentro también rayado, 16 pedacitos de palo, y esto se le pone al santo. Que tengamos Osbaramey, preferiblemente Ochun y Changó, que era lo que estaban pasando trabajo y lo que estaban pasando necesidad en Osbara Tonti Osbara. ¿Ok? Esto se deja al pie del santo, se le da obvio mituto, se le pregunta el destino, el camino. Señores, incluso se puede preparar los hijos baramey. Después que se descomponga la calabaza, se lleva para el río y todo eso que está ahí adentro se pone en un saquito o en una tela amarilla y se entiza con hilo amarillo y se deja como un hinché al pie del santo, un resguardo, para que siempre haya evolución y riqueza. Esto no es con sangre, esto se hace sencillamente H-Bori. Es un esbo sin hierbales, sin sangre, porque hay grandes esbozas que se hacen sin tener que matar animales. Porque recuerden que Yobbe explica y un lemeyi el por qué no se hacen sacrificios de más
al santo de animales. El por qué cada sacrificio que tú hagas de un animal, usted está sacrificando una vida. Y no se pueden estar sacrificando vidas por gusto. Por eso no se debe de estar mata y mata animales. Los viejos no mataban tanto animales. Yo siempre se lo he dicho. Yo soy una brocha, una espiritista, una santera, mayombera, por todas partes. Que me gusta mucho trabajar lo que es el esbol, sacrificio sin el yerbales. Solamente doy el yerbales cuando el santo lo pide. Si el santo no pide sangre, no se da sangre. ¿Ok? Eso hablo baratón tío bar. El por qué la calabaza sí se puede picar, se caga y se le pone el santo. Mucha gente interpreta, no, la calabaza en Obaramey no se pica, pero si vamos al pataquí, vamos a la historia, Obaramey, Ochun tuvo que picar la calabaza para poder encontrar la riqueza. Quiere decir que sí se pica la calabaza en Obaramey. Ahora, Obaramey no regala calabaza. No regala calabaza a nadie. Obaramey, cuando usted le regalen usted las calabazas no salen de su casa. Y la que entra no sale porque eso representa su alcancía, su calabaza. Esa es la parte que quería hablar de Obaramey y la calabaza. La gente que me están preguntando, los que no somos santeros, no importa. Hay obras espirituales que se hacen también con la calabaza. Recuerden que la religión es espiritualidad, es energía. Yo pongo un vaso de agua en alto con una cerveza y 5 girasoles. Pongo 2 velas blancas en un plato y en un plato blanco pongo una calabaza cargada. La cubro con un paño amarillo, se la dedico a la caridad del cobre Ochun y hablo con ella y le pido Ochun. Yo he visto personas y lo hice sin ser santera. Aprendí mucho a hacer obras espirituales, porque eso lo podemos hacer al pie del santo, pero si no tenemos santo, lo podemos hacer en la casa. Esto no es para hacerlo todos los días. Estos son esbozos que se hacen cada cierto y determinado tiempo cuando verdaderamente se esté pasando trabajo y necesidad y miseria. Porque en Obara, donde Ochun y Chango eran pobres. Pero el que no tiene santo hecho, lo puede hacer en su casa. Cuando usted prenda 2 velas en un plato blanco, ponga un vaso de agua en alto. Que la vela es quien trae, es la luz de la vela es para que haya comunicación, conexión entre lo oscuro y lo claro. Para alumbrar, para que haya una comunicación entre Maya y este mundo donde estamos nosotros. El agua es la purificación, la energía se representa ahí, se manifiesta ahí. Y la calabaza, o lo que vayamos a poner, fruta, flores, lo que sea, es el sacrificio, el esbo que estamos poniendo para que haya un gran beneficio y un vencimiento de dificultades. Espiritualmente, si usted pone un vaso de agua en alto, y usted pone 2 velas, y usted pone una calabaza en un plato cargada con todo lo que mencioné anteriormente, y usted se arrodilla, se hinca de corazón, de Ocán, denme like aquí en TikTok, ya estamos en 300 personas en la página. ¿Qué va a pasar? Ustedes le van a rogar al santo, ustedes le van a rogar a la oricha, y a través de la luz de la vela y de la purificación de la energía del agua, ustedes van a llamar esa espiritualidad, van a llamar esa energía, y ellos los van a escuchar. Todo se hace con fe y amor.